Chamorro. Y la Catherine y Luffy. Profesora, ¿Y? una consulta vamos a tener que presentar ahora. Sí, pero su grupo. Sí, lo Pero que pasa es que solo el grupo que le tocaba hoy día. sí, hoy día es que se me quedó pegado, estaba intentando abrir la clase y no podía. Por Ya, eso no te respondía. ya. ¿Ahora estamos bien entonces? ¿Me espera un poquito, por favor? No hay problema. Ya, gracias. Profesora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Sobre lo que van a disertar nuestros compañeras, ¿deberíamos ir tomando nota o es algo que después usted va a volver a explicar? O sea, yo les voy a pasar, de todos los temas que vamos a ver, yo también voy a pasar la materia. Está dentro de lo que es el plan de legislación laboral. Pero es importante que tomen nota de lo que ellos hablan, ¿ya? Porque yo a veces hago pruebas, las pruebas que hago yo pregunto las cosas que están habladas en la clase. De esa forma yo sé si están en clase o no. Mientras que ellas se preparan, yo les voy a contar para que tomen apuntes, para que lo dejen, que va a quedar igual grabado, que vamos a tener este semestre tres unidades. La primera, cada unidad tiene una prueba, ya están las fechas de las pruebas. La primera prueba es el 22 de abril, la segunda prueba el 27 de mayo y la tercera prueba el 8 de julio. Esas son las tres pruebas que vamos a tener por el semestre. Pero además de eso, ustedes tienen aula virtual. Por lo tanto, la cuarta nota es del aula virtual. La primera prueba tiene un porcentaje de 25%. La segunda un 30% y la tercera un 30%. Y el aula, si no tengo otra modificación de parte de la institución, sería un 15%. ¿Ya? Para que les quede a todos claro que las pruebas ya están fijadas. Así con harto tiempo van a saber que van a tener ustedes pruebas. Los temas, las materias, las unidades, una vez que termine las chicas la presentación, yo les voy a dar los temas de la primera unidad. ¿Ya? Y mañana pongo en el aula el segundo tema para el siguiente grupo. Pongo el grupo y pongo además el tema del siguiente grupo. ¿Estamos? ¿Ya están listas? Sí, profesora. Ya, partimos. Profesora, disculpe, ¿Sí? ¿es con cámara encendida? No, dejen la cámara sin prender porque se va a perder el PowerPoint y me interesa que los alumnos vean la presentación sin Ok. cámara encendida, ¿ya? Cuando ustedes quieran. Profe, estamos poniendo el PowerPoint que se está cargando. ¿Ya? Bueno, mientras yo les voy a ir mostrando la primera unidad. La primera unidad tiene que ver con los principios del derecho laboral, las fuentes del derecho laboral, el contrato de trabajo, contrato colectivo y los contratos especiales. Esa va a ser nuestra primera unidad, que es la materia que vamos a pasar hasta antes del 22 de
abril, porque el día 22 tenemos la prueba, ¿ya? Esa va a ser nuestra primera unidad de trabajo de esta rama que es la legislación laboral. ¿Cómo vamos? Un minutito, profesora, que mi compañera tiene problemas para ver la presentación. Lo otro es que la muestre Profesora, una ahora sola. sí. ¿Sí? Es que ¿Ahora tengo sí? problemas que mi computador. Ya. ¿Quién es la que tiene problemas? Yo. Es que el computador no me sale lo que proyectan, así que estoy del celular. Ya, pero tú tienes el PowerPoint, así que lo puedes ir viendo tú Sí, desde ya tu lo veo. celular cuando te corresponda, ¿ya? Para que no demoremos más, ¿ya? Ya. ¿Quién Ya, comienza? voy a presentar ahora. Yo. Ya, ¿La buenas Rosario? tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Ya? Ya, voy a comenzar ahora, profe. Ya, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre las fuentes de derechos laborales, las cuales hablaremos sobre qué es el derecho laboral, cuáles son los derechos de un trabajador, los conceptos, fuente de origen estatal, las clasificaciones y los tipos de fuentes laborales. Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es el derecho laboral? Es una norma que tiene como finalidad proteger las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, considerando los principios de derechos laborales. Son tres principios. Está el principio de tutela, luego está el principio de la irremunerabilidad de los derechos, que es aquella que limita la autonomía de la voluntad para ciertos casos específicos relacionados con contratos individuales de los trabajadores. Luego está el principio de la continuidad de la relación laboral, que es cuando instruyen a un juez durante la estimación de la duración del contrato del trabajador. Para estas normas tiene que ser igualdad, ya sea para el trabajador o para el empleador. También se tienen que hacer valer sus derechos e intereses personales. Bueno, y para finalizar, las fuentes de derecho laboral son todas aquellas dichas fuerzas sociales. Se destacan en fuentes formales, materiales e instrumentales. Seguimos. ¿Cuáles son los derechos de un trabajador? Primero encontramos el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador. Segundo, seguimos la libertad de expresión. Tercero, la libertad de trabajo y un derecho a su libre elección. Cuarto, un derecho a no ser sujeto a los actos discriminatorios señalados en la Constitución. Quinto, la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. A esto la libertad sindical se preguntarán ¿qué es? Es un derecho de los trabajadores y sus agrupaciones para defender los intereses comunes. El derecho a negociar también, colectivamente, es un proceso voluntario en el cual los empleadores y los trabajadores discuten y negocian sus relaciones de término de condiciones de trabajo particulares. Finalmente, la garantía de indemnidad. Se preguntarán qué es. Es un medio de protección legal y jurisdiccional a favor de los trabajadores que han sido objetivo de represalias ejercidas por su empleador, por razón o consecuencia de la fiscalización de dirección al trabajo o del ejercicio de acciones judiciales. El concepto. Según Marcel Pleinol, quien fue abogado y profesor de Derecho e Historia del Derecho, decía que son las distintas maneras de cómo se establecen las reglas jurídicas. Estas se encargan de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano, de la mano de obra, ¿ya? Se trata principalmente de las reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de todas las partes que interactúan en una relación de trabajo.
Ya, a continuación hablaremos acerca de las fuentes de origen estatal. Fuente de origen estatal, Constitución Política de la República. Esta es una fuente, es una regla social obligatoria establecida, con carácter permanente y autorizada por las autoridades públicas. Esta fuente nos otorga la libertad de trabajo y su protección, el principio de no discriminación, el principio de libre contratación. Es lo que faculta también a los trabajadores para que organicen los sindicatos. ¿Lo que es eso? También les faculta el tema de formar los sindicatos. La voluntariedad de afiliación tratándose de sindicatos. El derecho a negociación colectiva que van a poseer de acuerdo a la empresa en que ellos se encuentran. El derecho a huelga. El derecho a huelga existe en la Constitución, un reconocimiento solo indirecto de este derecho al aludir únicamente en su texto a aquellos trabajadores que no pueden declarar, como los funcionarios públicos, los municipales, los que rigen por derechos administrativos aplicables. Bueno, la fuente de origen estatal es de origen ejecutivo administrativo. El concepto de jurisprudencia dice que es un conjunto de fallos provenientes generalmente de los altos tribunales del país que aplican un derecho de un modo uniforme. Es decir, por ejemplo, si un trabajador llega tarde sucesivamente, esto se considera constitutivo de la causa legal del despido, incumplimiento grave de las obligaciones que impone este contrato de donde él trabaja o ella. Esto es de fuente de derecho del trabajo. Seguimos indagando la fuente de origen estatal, de origen judicial y jurisdiccional. Primero, tenemos que provienen de los órganos judiciales. Segundo, derivados de órganos administrativos dotados de facultad interpretada por la ley laboral. Son aquellas que son privativas, particulares o excluidas del derecho del trabajo, el reglamento interno de la empresa y las convenciones colectivas del trabajo. A continuación, vamos a explicar y comentar cuáles son las fuentes de origen internacional y las fuentes translativas de origen social. ¿Ya? En las fuentes de origen internacional existen dos. Existen las normas OEA, que son las normas de la Organización de los Estados Americanos, y la OIT, las normas de la Organización Internacional del Trabajo. La OEA, entre ellas destacan la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Carta Americana de las Garantías Sociales. La OIT, la norma de las Organizaciones Internacionales del Trabajo, es un órgano especializado asociado a las Naciones Unidas que elabora normas internacionales, pero para los problemas del trabajo. Ya, la fuente translativa de origen social. Para que entendamos lo que eso es una fuente de transformación de origen social. La repetición constante de ciertos hechos es la certeza de que ellos obedecen a una necesidad jurídica. Esta norma también se rige por tres características. Una es su fuente de sentido translativo, o sea, su fuente de transformación, y tiene su origen, la otra característica es que tiene su origen social, y la última característica es un fuente en sentido propio de la comunidad, o sea, siempre va relacionado en la relación social de la comunidad. Bueno, la clasificación son dos, están las internacionales y las nacionales. Las internacionales, Derecho Internacional del Trabajo, es la rama del derecho que se ocupa de la regulación internacional del trabajo. Y la clasificación nacional es la constitución de ley en sentido amplio, jurisprudencia judicial y jurisprudencia administrativa, contrato colectivo y convenio colectivo, instrumentos colectivos, reglamento interno de la empresa de orden, higiene y seguridad. La jurisprudencia, se preguntarán qué es. Es un conjunto de sentencias y además resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los organizadores judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Y también el contrato colectivo es un tipo peculiar del cual se deriva del contrato celebrado entre los trabajadores y los empleadores de una empresa o un sector laboral.
A continuación, como podemos ver en las diapos, tenemos los tipos de fuentes laborales. Y hay dos, las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales, como podemos ver, son los poderes sociales que pueden fijar las normas jurídicas, ya normalmente escritas. Como pueden ver el Estado, distintas organizaciones internacionales, la sociedad, etc. Además, son todos aquellos factores que directa o indirectamente concurren a estar en el centro del derecho. Estas fuentes son de naturaleza metajurídica y radican principalmente en la esfera sociológica. Ya. Estos tipos de fuentes laborales también son las que están, las que componen a las fuentes estatales que nosotros leímos anteriormente, ¿ya? Como había mencionado antes mi compañera, las fuentes materiales, y yo les voy a comentar acerca de las fuentes formales. Las fuentes formales, es decir, los instrumentos o formas mediante las cuales se establece una norma. O sea, en sí lo que significa la fuente formal son las formas en cómo se expresa la norma que se está pidiendo. Finalmente, como grupo podemos concluir que a través de este trabajo pudimos dar a conocer qué son las fuentes laborales, los derechos del trabajador y sus conceptos. Existen normas aplicables para cada trabajador que son las que respaldan cualquier medida de protección para el rendimiento laboral del trabajador o trabajadora. Por último, siempre tener en cuenta las estipulaciones del contrato de trabajo y las diferentes cláusulas para tener en consideración nuestros propios derechos como trabajador. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues, muy bien. A ver, ¿alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta que hacer? Primero vamos a darle el pase a los compañeros, después voy a hacer las preguntas yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿A alguien le quedó alguna duda respecto de lo que sus compañeras presentaron? Parece que nadie quiere preguntar. Ya. Primera pregunta. ¿Qué se puede definir como actos discriminatorios? Ustedes hablaron que existían actos discriminatorios en una de las diapos. ¿Qué pueden definir como actos discriminatorios dentro de la legislación laboral? ¿Puedo hablar yo? Cualquiera de Por las del grupo ejemplo, puede hablar. Por ejemplo, el hecho de que cuando uno va a pedir trabajo, cosas así, siempre es como piden más personas, que sean más hombres que mujeres, porque el hecho del trabajo es como más pesado en algún ambiente. También por Ya, el hecho sí, de ser mamá o de la nacionalidad, porque algunas ya, personas, por ejemplo, aquí en Chile, la mayoría prefiere gente chilena que trabaje que extranjeros porque desconfían o cosas así. ya, está Pero, bien. pero igual la minoría igual prefiere extranjeros porque la mano de obra es más barata que la del chileno. O sea, nos discriminan por ambos lados. ¿Ya? Y Muy eso, bien. en mi punto de vista, lo que yo he visto y lo que yo he captado en varias ocasiones que me ha pasado. ¿Y qué dice la ley al respecto? ¿Qué es lo que decía las fuentes del derecho al respecto de las discriminaciones? Que son, Principio de no discriminación. ya, ¿y qué pasa cuando hay discriminación? ¿Qué sucede? Ahí es cuando el trabajador tiene que ir a regular eso, y es cuando asiste a la inspección del trabajo para notificar con respecto ¿Ya? a la discriminación que se le está ¿Ya? realizando. ¿Y qué sucede con el empleador? La ley dice que establece normas, reglas y ¿qué más? Sanciones. El empleador en ese caso también corre el riesgo de recibir algún tipo de multa, o como también Sanciones. Exacto. sanciones, o Sí. como también puede ser si ocurre algún tipo de despido que tenga con el trabajador, la reincorporación del trabajador. Exacto. Exacto. Cuando existen, la ley establece que dentro de los principios fundamentales está la no discriminación en todo ámbito, ¿ya? En todo ámbito,
ya sea por ser extranjero, ya sea por ser de color, ya sea por ser mujer, por ser embarazada, cualquier tipo de discriminación, ¿ya? Es perfecto. Ustedes saben, cuando hablaron de las fuentes del derecho laboral, ¿ustedes saben qué poderes intervienen en los derechos o en la creación de las fuentes del derecho laboral? Existen poderes dentro de lo que es las leyes que intervienen en creación de estos principios o normas, ¿ya? ¿Saben qué poderes intervienen? ¿Averiguaron eso? Existen 3 poderes que intervienen dentro de la regulación de los principios y de las fuentes del derecho laboral, que son los que crean, los que sancionan, los que regulan, eh, los que establecen. ¿Saben quiénes son? Son 3 poderes del Estado. ¿No? Profesora, al menos por mi parte yo no averigüé específicamente eso, pero a lo que Ya. se me hace alusión es que puede ser como un poder judicial que maneje eso. Ya, sí. ¿Qué Em, más? El poder Y judicial, legislativo, a Rosario, bien. ¿Ya? Falta uno. profe, no sé si está bien, Judici- pero administrativo parece que era. Sí, exacto, exacto. Judicial, administrativo y legislativo. Legislativo tiene que ver con las leyes. Judicial sanciona. Y el administrativo, el que crea, ejecuta y arregla o crea nuevas normas. Perfecto. ¿Todos pueden ser parte de un sindicato en una empresa? ¿Qué creen ustedes? Ustedes Yo creo, nombraron los sindicatos. Catherine, sí, yo creo que no, profesora. ¿por qué no? ¿Por qué crees Eh, tú que no? por los tipos de contrato que puede haber en una empresa. ¿Ya? Por ejemplo, hay contrato a plazo, contrato por obra faena. Ya, o sea, ¿tú crees que de acuerdo a los contratos no pueden ser todos sindicalizados? Yo creo eso. No sé si Ya, estará el correcto. de acuerdo a lo que ustedes mostraron. Gabriela, Es un derecho que tiene cada es trabajador un y si puede, derecho. Por lo sí, tanto, si es un puede. derecho, se puede, siempre. Todos los trabajadores. No existe ninguna ley que diga que yo no me puedo sindicalizar. Eso que dicen, ay, es que tú eres una persona de confianza, no existe. O sea, yo, si no me sindicalizo porque soy persona de confianza, es porque yo no quiero. Pero no existe ninguna ley que impida que todos los trabajadores, independiente de su tipo de contrato, se sindicalicen. ¿Ya? Estamos. Después, ¿por qué creen ustedes que existen las normas internacionales? Ustedes hablaron que existían unas normas internacionales del derecho al trabajo. Estaba la OIT y la OEA. ¿Por qué creen que existen esas normas internacionales del derecho del trabajo? Son las que regulan a nivel mundial. Ya, pero ¿por qué cosa? ¿Por qué cosa regulan a nivel mundial? Es una respuesta súper específica. Por el gobierno de los trabajadores y los empleados. Gabriela, ¿tienes alguna otra respuesta? ¿Alguien más tiene otra No, profe, respuesta? Enunciar los principios y derechos de los Porque, trabajadores. ya, porque en todo el mundo existen trabajadores, primero. Segundo, porque no los en general. trabajadores se mueven, porque los trabajadores se mueven por todo el mundo. Por lo tanto, hay normas, es tal cual como en la casa. En tu casa, en la casa de tus papás, las reglas las pone ¿quién? Los papás, ¿cierto? Pero tú tienes tu propia familia y aprendiste las reglas que te enseñó tu papá. Pero en tu hogar
tú tienes tus propias reglas, ¿cierto? Entonces, cuando existen las normas y las reglas internacionales, hablan de normas y reglas que existen para todo el mundo en términos generales, y que esas las ponen las organizaciones internacionales, como la OEA. Por ejemplo, una de las normas o reglas internacionales, ¿qué me puede decir? Una súper importante que hoy día existe mucho a nivel mundial. Todos los trabajadores tienen derecho, o sea, no, todas las personas tienen derecho a ejercer un trabajo. Cuando yo me voy, cuando aquí en Chile ha entrado gente, si un extranjero viene a pedir trabajo y cumple con todas las normas, con todas las reglas que exige la legislación chilena, ¿le podemos negar un trabajo? No, No, porque es un No. derecho. no porque sería Exacto. discriminatorio. Exacto, por eso existen normas internacionales. Si yo chileno me voy al extranjero y en un lugar hay un trabajo para mí y que yo soy docente y dicen, ay, yo quiero hacer clase en tal parte, ¿me lo pueden prohibir? Si yo cumplo No. con todos los... Puede que me digan a lo mejor que no porque no cumplo con los requisitos, pero nadie me puede prohibir salir a trabajar a otra parte. Por eso existen normas internacionales. ¿Ya? Son las mismas me que queda- también... Siga, dígame. No, que le comentaba que son las mismas que también tienen relación con los indocumentados que llegan al país, porque al no Exacto, cumplir ahí con exacto. los requisitos tampoco se les puede otorgar el trabajo acá en Chile o en otro país si no lo cumplen. Exacto, exacto. Pero por eso tienen que tener su documentación al día. Dos preguntas más. Existe un reglamento, ustedes hablaron de reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Son lo mismo el reglamento interno y el reglamento de higiene y seguridad? ¿Es lo mismo? ¿Es uno solo? ¿Son dos diferentes? ¿Qué es el reglamento? En el fondo, ¿qué son este reglamento? El interno es el que entrega la empresa y el de ¿Ya? higiene, el de higiene es el que también regula el tema, o sea, el que lo supervisa también en parte los prevencionistas, que es como para todo nivel, es para ¿Ya? toda misma empresa que cumpla como el mismo protocolo. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? El reglamento interno de orden, higiene y seguridad es uno solo, ¿ya? Es un solo reglamento. Lo que pasa es que dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, la ley les exige, creo que tiene que tener el que tiene menos de 100 trabajadores, no estoy segura, lo voy a averiguar bien. Puede tener solamente reglamento interno, pero el que tiene más de la cantidad que estipula la ley debe tener reglamento interno de higiene y seguridad. Ahora, el reglamento interno tiene que ver con la regulación laboral. El de higiene y seguridad tiene que ver con la seguridad laboral. Y estos reglamentos son regulados y son supervisados y controlados por el comité paritario y el comité bipartito de las empresas, ¿ya? Y la última pregunta. ¿Están relacionadas las fuentes del derecho laboral, las fuentes del derecho con los derechos laborales? ¿Están relacionadas entre sí las fuentes del derecho con el derecho laboral? Sí, Sí, porque porque las son dos tienen propio sentido en la comunidad. sociales. ¿Perdón? Gabriela. Sí, porque la fuente y los derechos son en sentido propio hacia la comunidad. ¿Ya? ¿La Rosario también quería decir algo? Iba a decir que son las fuentes sociales que se pueden llevar Ya. a cabo como en la sociedad en general. ¿Ya? ¿Alguien más? Terminamos entonces con las preguntas. Muchas gracias, chicas. Muy buen trabajo. Después me va a quedar ver el PowerPoint y el Word. Y mañana les doy la nota de su presentación. Les recuerdo a todos que la nota del PowerPoint y la nota del Word es la misma para todos. La nota de las preguntas y la nota de la presentación varía de acuerdo a cómo se vayan ejecutando. ¿Estamos?
Sí, Comenzamos. Profesora, disculpe. Alguien levantó la mano. Les Yo, pido que levanten. yo, profesora. ¿Sí? ¿Quién habló? Es que les pido que Jorge levanten la Zamora. manito para yo saber quién es. Disculpe, ya, al tiro. Ya, Jorge Zamora. Sí, Jorge, dígame. Profesora, lo que pasa es que yo me matriculé la semana pasada y recién esta semana pude ingresar a clase. Ya, y nos están marcando asistencia. ¿Ya? Ahora, hoy día recién pude marcar asistencia. Ya, no hay problema, después lo vamos a ver. ¿Y la Alison también quiere decir algo? Gracias. Profesora, yo quería hacerle una pregunta a usted. Ya. Lo que pasa es que no alcancé a notar por quién está regularizado el reglamento interno y el reglamento de orden, higiene y seguridad. ¿Me lo podría repetir, por favor? El reglamento, los reglamentos internos los regulan y los fiscalizan cuando son reglamentos internos de higiene y seguridad, prevención de riesgo, el comité bipartito y el comité paritario, ¿ya? Ellos son los que tienen a cargo el cumplimiento del reglamento interno. Ellos son los que tienen que crear el reglamento en conjunto con la empresa y con la dirección del trabajo, ¿ya? El reglamento interno lo crea la empresa, por algo es un reglamento interno, lo revisa la Inspección de Trabajo y lo autoriza la Inspección del Trabajo, así como también la Seremi de Salud, cuando el reglamento tiene higiene y seguridad. ¿Ahí más claro? La Camila quiere hacer una Sí, pregunta profesora. también. profe, Gracias. disculpe, me quedó una duda. En realidad me surgió cuando comentábamos lo del trabajo en otros países. ¿Ya? Por ejemplo, si en un puesto quedan o sea, al final quedan 2 personas para tomar el cargo, un extranjero que cumple todos los requisitos y una persona del país que cumple todos los requisitos, y eligen a la persona del país. Eso lo tiene que fundamentar muy bien para que no se pase porque la otra persona no es nacional del país que... Para que no se vea como una discriminación. Exacto. Sí, específicamente, cuando todos saben que cuando se contratan se ejecutan pruebas, ¿cierto? Hay pruebas que se le realiza a la gente para verificar que efectivamente el puesto que se quiere cubrir, la persona que lo va a cubrir es el idóneo, ¿ya? Ahora, si ambos están parejos dentro de los requerimientos que tiene la empresa, pero siempre hay uno que va a mostrar una mayor capacidad, ¿ya? Entonces, obviamente, de la forma más cordial siempre se les avisa, se tomó la otra persona por esto y por lo otro, ¿ya? No siempre las empresas lo hacen, pero debiera, ya por cortesía debiéramos avisarle a la otra persona, ¿sabes qué? Tienes que mejorar esta parte, o ni siquiera mejorar, ¿sabes qué? La otra persona tuvo un mejor examen que tú, solamente eso. Ya, eso es todo. ¿Alguien Perfecto. más? Gracias. ¿Ya? Para que comencemos la clase al tiro. Ya. Yo, profesora, tengo una duda. ¿Quién? Yo, Moisés. Moisés. ¿El reglamento de higiene y seguridad o reglamento interno tienen que tenerlo todas las empresas independientes de la cantidad de trabajadores? El reglamento interno tienen que tenerlo todas las empresas. Déjame sacar, tengo una cantidad que sé que, dame un segundo. Tienen que tener una cantidad de trabajadores. Creo que son, no sé si son 100, espérate. Denme un segundo. El artículo 153 del Código del Trabajo establece que todo aquel empleador que tenga contratado normalmente 10 o más trabajadores tiene la obligación de tener reglamento interno de orden, ¿ya? Y el reglamento de higiene y seguridad dice que son... Denme un segundo. ¿Me alcanzaron a escuchar? Es que se cortó la señal. ¿Me escucharon Sí, bien? profe. Ya. Todos los empleadores Sí, que profesora. tengan 10 o más trabajadores contratados de forma permanente tienen la obligación de tener reglamento interno, ¿ya? Pero
para tener reglamento interno de higiene y seguridad, creo que son 25. La cantidad de los trabajadores de... No estoy segura, pero... ¿Están viendo? Ya, es para los dos igual. Todo aquel empleador que tenga más de 10 trabajadores en su nómina normalmente, o sea, de forma normal, debe tener reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Eso está en el artículo 153 del Código del Trabajo. O sea, todas las empresas con más de 10 trabajadores tienen la obligación de tener reglamento interno. Todas las de orden, higiene y seguridad y todas las empresas que tengan más de 25 trabajadores deben tener comité paritario. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Y seguimos con la clase. Bueno, la primera unidad habla de... Yo, profesora, ¿sí? tengo una consulta. Carla. Por el Estado, en la norma de no discriminación a las personas, yo me quiero dirigir a las personas con discapacidad. ¿Qué normas tendría el empleador para no contratar a alguien discapacitado en forma de que esté en estado de silla de ruedas, o sea, Ya. sordo, o no pueda ver? ¿En qué se basa un trabajador? ¿Tiene el empleador un respaldo para no contratar ese tipo de personas? ¿En qué se Hoy podrían día, basar para no hoy día contratar ese tipo de personas? Hoy día existe una ley que habla sobre la contratación de las personas con discapacidad, ¿ya? La ley establece que todas las empresas, todas, absolutamente todas, tienen que tener como mínimo el 1% de su planta laboral de trabajadores con discapacidad que puedan ejercer algún cargo dentro de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, la única manera en que una empresa o un empleador podría discriminar a un trabajador, entre comillas, o no contratarlo, sería de que no tenga un puesto de trabajo acorde para trabajadores con discapacidad. Pero todas las empresas siempre tienen alguna forma. O sea, tendría que ser una persona, no sé, por ejemplo, un ciego, una persona ciega que en realidad no va a poder moverse solo para no contratarlo. Porque las personas sordas tienen una forma de hablar, tienen una forma de comunicarse. Por lo tanto, existen empresas que contratan personas sordas, ¿ya? Ahora, todos los empleadores que no tengan un cupo o un puesto de trabajo para cumplir con la ley de inserción de las personas minusválidas, tienen que suplir ese porcentaje con un valor de sueldo que se tiene que pagar, no recuerdo bien a qué institución. Así que no existe así como una forma tan específica como para determinar, no lo puedo contratar porque lo estoy discriminando, sino que tiene que existir algo, algún puesto de trabajo que no tenga el empleador para contratar. ¿Ahí te quedó más claro, Carla? Sí. Estamos. Otra consulta. Ya. Por ejemplo, si mi trabajador está incumpliendo mi contrato laboral, de acuerdo a lo que él me contrató principalmente, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Y aparte, no nos quieren finiquitar. Cuando el empleador incumple tu contrato de trabajo, tú tienes la facultad de ir a la inspección del trabajo y poner un reclamo para que se haga una revisión. Y de acuerdo a la revisión, la inspección del trabajo va a determinar si efectivamente se está incumpliendo el contrato de trabajo y puede existir el uso de la llamada ley Busto, donde yo me puedo autodespedir por incumplimiento del empleador. Normalmente eso se tiene que hacer en la inspección del trabajo. Ya. Lo otro, ¿qué implica, perdóneme, qué implica un autodespedirse? ¿Qué pierde con eso una persona estando con fuero maternal? Las personas con fuero maternal no se pueden autodespedir porque son uno de los derechos o de los principios de irrenunciabilidad de los derechos, que los vamos a ver ahora, precisamente en este momento. Bueno, les voy a compartir el PowerPoint para que lo vean y comenzamos con los principios del derecho, ¿ya? Primero tenemos una pequeña introducción
que dice ¿qué son los principios? Porque la primera parte de nuestra materia es los principios del derecho laboral, ¿ya? Habla sobre que es un conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales. De partida, leyes y normas. Estamos hablando de los principios de la legislación laboral. Son un conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a las obligaciones y la misma parte para los empleadores. Los empleadores, tanto los empleadores como los trabajadores, tienen derechos y obligaciones que cumplir. Y estas obligaciones y estos derechos están normados dentro de los principios de la legislación laboral, ¿ya? También existe y dice que es el derecho internacional del trabajo, y este surge con la doble finalidad, sin lugar a duda, regular la competencia nacional como internacional, lo que conversábamos antes de la disertación. Existen tratados internacionales que hablan sobre salvaguardar la dignidad humana, o sea que no porque yo vengo de un país extranjero van a abusar de nosotros como personas, ¿ya? Con esto dice que los derechos internacionales que están dentro de los principios evitan la explotación económica de los trabajadores. Dice el célebre postulado de la Organización Internacional del Trabajo de que el trabajo no es una mercancía, ¿ya? Deja en claro la susodicha vinculación. Nuestro trabajo no es una mercancía que se pueda transar. Los trabajadores, independiente del país que vengan, si cumplen con los requisitos para optar un trabajo, ya sea en país extranjero o dentro del país, merecen un trato y un sueldo digno. De eso habla el conjunto de leyes y normas que establecen las actividades laborales, ¿ya? Que son los principios del derecho laboral. ¿Qué es un derecho? Primero que nada, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un derecho? ¿Quién me puede decir qué creen ustedes que es un derecho? Un derecho como tal. No hablemos del derecho laboral. Un derecho como tal. Solamente como la palabra derecho. Algo que una persona merece. ¿Ya? ¿Qué más? Es algo inherente al ser humano. ¿Ya? ¿Sí? Dice, derechos del trabajo y sus fuentes y principios. Podemos definir el derecho como un conjunto de normas y principios jurídicos creados y sancionados por el Estado. O sea, son creados por el Estado y además se sancionan por el Estado para regular las facultades y deberes que nacen entre las personas. Primero que nada, tiene que ver con las personas como tal, ¿ya? Todas las personas tienen derechos, independiente de sus creencias religiosas, de sus creencias políticas, independiente de su condición sexual, independiente de cualquier dificultad o de cualquier diferencia que tengamos, todos tenemos derechos y deberes. Y los derechos, como tal, tienen normas y principios jurídicos, y estos son creados por el Estado, ¿ya? Son creados y también son sancionados por el Estado. ¿Quiénes son los que están en el caso de estos derechos para crear este conjunto de normas y estos principios jurídicos? Como explicaba antes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ellos son los que dentro de sus facultades pueden crear y sancionar la transgresión de algún derecho. No es solamente un conjunto de leyes. El derecho no es solamente un conjunto de leyes que dice haz tal cosa, no haz tal cosa. Por ejemplo, cuando existe un derecho a las personas, los que quieran tener licencia de conducir. La ley dice para todo el mundo, todo el que quiera tener licencia de conducir puede tenerla, pero tiene que cumplir con las normas de tránsito, tiene que cumplir con saber que no puede andar a exceso de velocidad, tiene que saber que tiene que portar su licencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa si a una persona le piden su licencia de conducir y no la tiene?
¿Qué sucede en esos casos? Lo sancionan, los multan. Lo sancionan, hay multas. ¿Y el Estado está autorizado para multar? ¿O no puede multarlo? Sí, sí puede. Sí puede, porque la ley establece eso. Existe una norma y una ley que dice, puedes sacar licencia. Estas son las condiciones. Y dentro de las condiciones dice, tienes que andar portando tu licencia. Si yo tengo mi licencia y conduzco a alta velocidad, ¿qué estoy haciendo en ese caso? Está infringiendo la ley. Infringiendo una ley o una norma, y el Estado me puede sancionar, ¿verdad? Ya. Con respecto al derecho, claro, sabemos que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son los que definen, crean y sancionan las normas y principios relacionados con el derecho de las personas. Pero también existe el derecho del trabajo, ¿ya? El derecho a ejercer un trabajo. ¿Qué es como definición el derecho al trabajo? Dice que es un conjunto de principios y normas típicas que regulan las relaciones que se crean con ocasión del trabajo, dependiente y por cuenta ajena. ¿Qué creen ustedes que significa un trabajo dependiente y por cuenta ajena? Todos los trabajos que son independientes, por ejemplo, un gaffiter que él es independiente. Dije un trabajo dependiente, él regula, el derecho del trabajo regula los trabajos dependientes y por cuenta ajena. Perdón. Dependiente por cuenta ajena. ¿Quién me puede? Lo que sí les voy a pedir que levanten la manito cuando me quieran contestar. Que sea dependiente, ¿qué significa? Primero que nada, ¿qué significa que sea dependiente? Alejandra. Quiere decir que mi sueldo o mi trabajo está realizándose para otras personas, puede ser una empresa o un jefe, tengo una jefatura. Y si Exacto. es de cuenta ajena o propia, es porque yo soy mi propio jefe, por así decirlo. Entonces yo me baso en honorarios o cosas así. ¿Por cuenta ajena? Sí. Dices tú, ¿qué es eso? Ya. Alejandra. No, ¿quién más había levantado la mano? ¿Alguien más levantó la mano? Creo que fue la Catherine. Ya. Sí, profesora, pero era lo mismo Catherine. que mi compañera. Dependiente es que depende de una empresa porque recibe remuneración, está con contrato de trabajo, le pagan las cotizaciones. Ya, Eso. perfecto. Mira, dice, el derecho al trabajo dice que regula las relaciones con ocasión del trabajo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que yo dependo de alguien. Y por cuenta ajena quiere decir de que yo estoy prestando un servicio a un trabajo de otra persona. No es mi trabajo, no es algo mío. Por cuenta ajena quiere decir que le estoy haciéndole un trabajo por el cual recibo una remuneración a otras personas. ¿Ya? Este derecho del trabajo no regula y queda fuera en el ámbito de la aplicación de todas las normas y reglas lo que tiene que ver con los trabajadores autónomos, independientes y por cuenta propia. De lo que hablaba recién la Camila, que dijo los independientes. El derecho del trabajo no regula a los independientes. Ninguna de las normas, ni de la regla, ni ninguno de los principios establece ninguna relación con todas esas personas que tienen un trabajo autónomo o un trabajo independiente que es por cuenta propia. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día con la pandemia en el mercado laboral? Francisco. Francisco, ¿cuánto, profe? Perdón, Francisco Salas. No veo ningún otro Francisco aquí en clase. Francisco Salas. Dígame. Hoy día, con el hecho de que estamos en pandemia, ha habido una modificación en cuanto al trabajo. ¿Qué ha estado sucediendo?
se han estado adaptando los trabajos y como que los requerimientos para ellos, porque igual ha bajado la tasa de empleabilidad. Ya. Matías quiere decir algo. Profe, yo creo que es como una opinión súper personal, pero creo que igual el Estado ha aprovechado todo esto como para presionar en cierta forma a que todos se regularicen. Porque todo lo que es el mercado en negro no puede recibir bonos, no puede acceder a nada. No así los Ya. que sí están en blanco y demuestran sus ingresos, sus trabajadores, etcétera. Así como que Ya. lo ha La llevado a eso. Camila. ¿Ya? Profe, La yo creo Camila. que en condición de pandemia, lo que el Estado Sí. ha hecho, entre comillas, no sé si mejoró nada, pero ha establecido, por ejemplo, el nuevo formato de teletrabajo, que norma el Ya. trabajo desde un hogar, porque igual al principio le era muy difícil a la gente separar el momento en que ya dejaban de trabajar, porque se seguía hablando, se seguía siempre en contacto con el trabajo mismo. ¿Ya? Sí, esa es una de las cosas que se ha normado, ¿ya? El tema del teletrabajo. Pero lo más importante y que tiene relación directa con lo que es el derecho del trabajo, y lamentablemente dice que quedan fuera todos los que tienen trabajo por autónomo, independiente y por cuenta propia. Hoy día existe un alto porcentaje de trabajadores por cuenta propia, trabajadores autónomos y trabajadores que tienen autonomía. Todos los pymes que están en Internet, dígame usted, ¿cuántas empresas chicas hay vendiendo en Internet? ¿Quién me puede decir un número? ¿Quién me puede decir un número de personas que ustedes crean que existe hoy día como trabajadores que no están regulados dentro del derecho del trabajo, porque hoy día tienen y se tuvieron que ver en la obligación de convertirse en empleados independientes? Yo pienso que millones, porque es mucha. Millones en el mundo. René quería decir algo, parece también. No, profe, perdón, tenía el micrófono abierto, Ya. perdón. Ya, efectivamente, como dice Gabriela, millones de personas, si tú entras a cualquier página de Internet, hay millones de personas independientes dedicadas al comercio por Internet, que ellos no están dentro de la regulación del marco del derecho del trabajo, porque dice que todos los independientes, los autónomos, los que trabajan por cuenta propia, no están dentro del marco regulador. O sea, el marco regulador del trabajo es solo hoy día para todos aquellos que están contratados o los que aún mantienen su contrato de trabajo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la pandemia, yo diría que un alto porcentaje de gente se dedica a ser autónomo, a vender lo que se les ocurra por Internet. Yo he visto de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, antes existían, por ejemplo, empresas grandes que vendían la comida para los animales, ¿cierto? Hoy día, ¿alguien ha visto en Internet que alguien en particular vende comida para animales? Por ejemplo, los Yo, delivery. Los sí. delivery. El delivery se convirtió hoy día en una fuente de trabajo independiente, autónoma. ¿O no es así? Sí. Entonces, todo eso quedó fuera del ámbito de la regulación del Código del Derecho del Trabajo. Todas estas personas quedaron fuera de la regulación. Por lo tanto, no existe nada que los proteja. Nada de la ley que los proteja. Entonces, tenemos dentro de este derecho, dentro de estos principios, chicos, me sacan de una duda, tengo una duda. ¿La clase termina a las 21:10 o a las 21:50? 21:50, profesora. Sí, perdón, tengo mal anotado el horario en mi calendario. Ya. Entonces, dentro de todas esas normas y principios en los cuales solamente aplica para los que están con trabajo dependiente y por cuenta ajena, y no así para la gran gama de trabajadores que hay hoy día trabajando por cuenta propia, existen normas y principios. Normas que son prescripciones que tienen la finalidad de regular la vida de un grupo determinado, o sea, regulan la empresa,
¿ya? ¿Cómo las regulan? Con mandatos, con órdenes, con mandamientos, con jurisprudencia, con doctrinas, con leyes. De esa forma se prescriben normas, ¿ya? Para regular la vida laboral. Hablamos netamente de la vida laboral. Y los principios son aquellas líneas o directrices que inspiran el sentido de las normas, ¿ya? Para que exista una norma tiene que existir un principio, que son las que regulan las relaciones jurídicas. Existe un principio, el principio de la no discriminación, ¿cierto? Tenemos un principio que dice que no se puede discriminar. Para ese principio existe una norma que dice que todos tienen derecho, independiente de su raza, de su color, de su origen o de su inclinación social, de su inclinación sexual, a tener un trabajo. No existe, la regulación es, o sea, perdón, el principio es el principio de no discriminación y la norma es lo que se escribe con respecto al principio, ¿ya? Dentro de los principios, que son las directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones, fíjense, son soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar normas nuevas o normas que se van a aprobar y orientar la interpretación existente, ¿ya? Los principios son son las líneas que se utilizan o las directrices que se utilizan para revisar normas nuevas o para revisar normas antiguas para resolver ciertos casos. Ya como hablaba su compañera delante, ella dijo, ¿qué pasa si existe un empleador que tiene 2 trabajadores y que va a quiere contratar a uno, pero uno es extranjero y el otro es chileno? ¿Existe una norma o una regla que diga a quién tiene que elegir? ¿Ya? Va a elegir al que le sea más útil respecto del trabajo que quiere que realicen. Pero la norma dice que no puede discriminarlo por ser extranjero. Tienen el mismo derecho. Ahora, ¿dónde se hace una diferencia? Los profesionales extranjeros tienen que validar o convalidar sus títulos aquí en el país. Eso es una norma que está escrita dentro de las normas internacionales, que dice que los extranjeros, así como nosotros en otros países, para poder ejercer, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, hay los abogados, porque la medicina, porque las enfermedades son todas diferentes en diferentes países, porque las leyes son diferentes en diferentes países. Si yo quiero ejercer una profesión de mayor rango, tengo que convalidar mi título y eso se hace por intermedio de algunos exámenes. Aquí en Chile los médicos tienen que pasar por un examen que se llama EUNACOM, que es el examen único de medicina, para convalidar que su educación de medicina está a la misma altura de la medicina chilena, ¿ya? Las funciones de los principios son informadores, son interpretativas y son normativas e integradoras, ¿ya? Esas son las funciones que tienen los principios de la legislación laboral. Informadora porque fundamenta el valor de las normas, ¿ya? Tiene un fundamento valórico, ya se le da un valor a las normas. No porque yo sea extranjero y porque tú seas chileno, uno va a tener un derecho sobre el otro. Si estamos en igualdad de condiciones, independiente del país en el que estemos, si las condiciones dadas por el lugar en el que estoy las cumplo, tengo derecho a obtener los mismos beneficios. Hoy día hay un tema que se ha tocado mucho con respecto a los subsidios que se han entregado a las personas. No sé si alguien de ustedes ha escuchado al respecto. Hablaban de que muchos extranjeros han obtenido subsidios y muchos chilenos no lo han obtenido. ¿Qué creen ustedes que ha pasado ahí? ¿Alguien me puede decir qué podría haber pasado?
¿La Alison? Alison, ¿me escuchas? Tiene malo el internet, profesora. Dice que se está a punto de conectar otra vez. Oh, a mí no me aparece nada. Siempre me dice cuando está desconectado. Ya, ¿me escuchan ahora? Sí, profesora. Ya, Alison, la Catherine que me contestó recién. Pucha, se me fue la idea. ¿Por qué creen ustedes que ha sucedido de que hoy día se les haya dado, como dicen las noticias, muchos subsidios a extranjeros y no se le haya dado a la gente de aquí de Chile? ¿Por qué puede suceder eso? Yo creo que hubo una irregularidad del gobierno nomás, po, porque no se dieron ¿Ya? cuenta de la necesidad de la gente chilena pensando ¿Ya? en hacer lo mejor para los extranjeros, po. Y ahora se dieron ¿Ya? cuenta recién de que cometieron un error. O sea, no error, sino que fue un descuadre nomás significativo. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión al respecto? Yo, profesora. Profesora, Díganme. Carla. ¿el gobierno no recibirá dinero por la ayuda que le da a los extranjeros? No lo sé, desconozco eso. Desconozco si es así. Que por eso ¿Alguien tiene quizás otra dieron respuesta? más cosas al extranjero. Yo, profesora. ¿Ya? Alison. ¿Ya? ¿Quién dijo yo? Yo creo que yo, Alison. Camila. Ya, Alison. Y después la Camila. Alison. Yo creo que a lo mejor puede ser porque está como categorizado que ellos son más vulnerables que nosotros, entonces por norma o regla tiene que ir por orden de vulnerabilidad. Camila. ¿Qué crees tú? Camila, ¿me escuchas? Sí, profe, lo tenía abierto, pero estaba hablando inspirada y no lo tenía abierto, sorry. Ya, vamos. Muy De nuevo parecido a su lo que dice inspiración. Alison, ¿Ya? que, los inmigrantes en Chile les ha costado mucho conseguir trabajo y los trabajos que tienen son con sueldos muy bajos, entonces a raíz de eso y su familia igual son grandes, ellos cumplen con todos los requisitos que el gobierno dice que hay que cumplir para acceder a los bonos y ellos no dicen si es que hay que ser chileno, que hay que ser, no, ellos dicen que toda persona que esté aquí y que cumpla con esos requisitos tiene que recibir el bono. La ley establece normas y reglas. Y las normas y reglas dice que son normas internas y normas extranjeras. Por lo tanto, si yo soy extranjero y cumplo con todas las reglas, con todas las normas, ¿por qué no puedo tener derecho a lo que tienen los chilenos si en un momento existe algo que se llama derechos internacionales, dice que surgen con la finalidad de regular y de salvaguardar la dignidad humana? ¿Por qué si soy extranjero y cumplo con todo no puedo tener derecho a tener una vivienda? ¿Cierto? Y si el gobierno establece todas estas normas y reglas para que las personas, no dice los chilenos o los extranjeros, las personas cumplan con ciertas reglas para postular, todos tienen derecho a postular. Ahora, Catherine también tiene razón de alguna forma. Existen parámetros de medición. Tal vez, ¿qué es lo que no consideró el gobierno? Que tiene mucha gente con vulnerabilidad, mucha. Hoy día con la pandemia existe el doble de gente. Por lo tanto, si antes habían 500 casas para personas vulnerables, para 1000 personas vulnerables, hoy día existen 500 casas o 500 viviendas para 5000 personas vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como decía Alison, considera el que es
más vulnerable que todos. Siempre hay alguien que es mucho más vulnerable. Pero aún así, existen dentro de esa vulnerabilidad personas chilenas y personas extranjeras. Valeria. Profe, pero no siempre es así porque hay gente que no es tan vulnerable y recibe todos los bonos, todos los beneficios que la gente que sí lo necesita. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo se puede saber eso? ¿Cómo podemos nosotros tener la certeza que no son 100% vulnerables? René quiere decir algo. Profe, es que quizás no son vulnerables, como dice la compañera, pero lo que demuestran en el sistema es que sí lo son, porque muchas veces se miente, Exacto, que vienen donde la abuelita y exacto, cosas así. exacto. Y todos, sin definir extranjeros o chilenos, todos en algún momento hemos mentido para obtener algún beneficio. Camila. Ahora tengo prendido el micrófono, sí. Sí. Sí, como dice René, yo creo que eso es la forma en que tenemos de corroborar el nivel de vulnerabilidad. Quizás es ahí donde está la falla, que quizás no alcanzan todos los profesionales para estar en terreno, para verificar ciertamente que en verdad lo que se dice en papel es lo que realmente Es lo que es la realidad, es lo que es la realidad, es, ¿cierto? como una falla en la implementación del sistema más que del sistema mismo. Exactamente, exactamente. La Catherine quiere decir algo y después creo que René. La Catherine. Sí, profesora, por ejemplo, el bono de las 500 lucas, po. Mucha gente mintió al colocar su remuneración y mucha gente tocó el bono sin corresponderle. Ya. Entonces, ¿Y qué pasó ahora qué ha pasado en esta declaración de renta ahora, este año? Porque ahora, es cierto. No, ahora en la declaración de renta dijo el gobierno que no le iba a pagar a la gente que no devolvió ese bono. Exacto. Por lo tanto, a la larga, de alguna u otra forma, hay cosas que sí se regulan con el tiempo. Pero en el caso, por ejemplo, de las viviendas, de las postulaciones, yo hice una postulación para una persona y te piden muchas cosas, muchas cosas. Te piden demasiadas cosas y de repente yo creo que la gente, el extranjero que viene a un país extraño, que no conoce, quiere una estabilidad. El que vive aquí mucha gente, nosotros mismos a veces, no terminamos los trámites por lo engorrosos que son, porque nos cansamos, porque nos aburrimos, porque el sistema está creado para eso. Ya tenemos poca paciencia, hemos vivido tantas cosas que la paciencia se te acaba. Entonces muchos dicen, ah, ya, no lo mando nomás, no lo mando y punto. ¿Y qué pasa? Eso significa que te saltaste un paso y que quedaste fuera. Entonces, si está sucediendo ese tipo de cosas es porque, como decía su compañera, el sistema está vulnerable, el sistema no está bien hecho. Por lo tanto, hay que modificar los sistemas, ¿ya? Pero los derechos son para todos iguales. Los derechos son, en cuanto al derecho como tal, dice para todas las personas. En cuanto al derecho laboral, solo para aquellos que trabajan por ocasión como dependiente y por cuenta ajena. Dentro de los principios, seguimos, para terminar ya, dice que tiene una normativa integradora, tiene una fuente supleatoria de la ley en silencio de esta o cuando la ley adolece o cuando adolece de una oscuridad, o sea, cuando se quiere interpretar una ley y en el fondo hay algo en el aire que no se puede entender, para eso están los principios, ¿ya? Los principios son los que logran hacer esta regulación. Y por último, tenemos los principios básicos, que son para los trabajadores. Dice los principios básicos de la legislación laboral hablan de la libertad del trabajo, la no discriminación y los derechos irrenunciables. ¿Se alcanzó a escuchar la última parte? Que existen derechos irrenunciables, que existe dentro de los principios importantes, existe la no discriminación y la libertad del trabajo. Rosario.
Profe, es que era lo que estaba hablando en delante. ¿Ya? No, es que iba a decir que, por ejemplo, el hecho de los trabajos aquí en Chile, que la gente alega que no hay tantos trabajos y que todos se los dan a los inmigrantes, pero es porque ellos aceptan el trabajo como sea. De Exacto. las El pocas inmigrante horas, acepta, sí, inclusive acepta hasta el sueldo mínimo. El sí, sueldo en mínimo cambio como tal. aquí alegan y cosas así, que eso igual es muy injusto, pero que dicen que, por ejemplo, los inmigrantes hacen como un ejemplo el trabajo sucio, así que es como, ellos pueden Sí, trabajar así de es. todo. Así es. ¿Y saben qué? En otros países pasa lo mismo. Por ejemplo, hay países donde hay tantos profesionales que no hay gaffiter, no hay nanas, no hay electricistas, y ellos ganan mucha plata, porque nadie quiere hacer ese, como dicen, el trabajo sucio. Y hay chilenos que se van a otros países a hacer el trabajo sucio para ganar mucha plata. Y la última es la Anaís, que también tiene levantada la mano. Sí, profesora, consulta. ¿Cuáles serían los derechos irrenunciables? ¿Alguien que mencione algún derecho irrenunciable? ¿Alguien sabe alguno? Con respecto a la legislación laboral. ¿A qué no podemos renunciar cuando estamos trabajando? El fuero A maternal. las vacaciones. Perfecto, fuero maternal, vacaciones. Esos son derechos irrenunciables que ninguna ley permite que se renuncien, ¿ya? Son derechos adquiridos que en la legislación laboral están registrados. Se los voy a mencionar, los vamos a dejar vistos y en la próxima clase los tomamos. El principio, dentro de los principios tenemos el principio protector, que está en el artículo primero, perdón, en el artículo 4, inciso primero, en el artículo 54 y en el 184, que hablan sobre la protección a la parte más débil en la relación laboral. El principio de la norma más favorable, que lo regula el artículo 67, que tiene relación con cuál es la materia en el caso de que exista una discordancia entre lo que dice el contrato y lo que dice y lo que se hace efectivamente, siempre va a prevalecer la norma que más favorece al trabajador. En el principio de la condición más beneficiosa es algo muy similar. Está normado en el artículo 12 y en el 369, si quieren mirar el Código del Trabajo. Y aquí está el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Imposibilita jurídicamente de privarse voluntariamente de uno más de las ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. O sea, jurídicamente, de forma voluntaria, yo no me puedo privar ni de mis vacaciones ni de otros beneficios como el derecho a la maternidad, al fuero maternal. Tengo el artículo 5, el 58, el 195 y el 206 del Código del Trabajo que hablan sobre los principios de la irrenunciabilidad. ¿Ya? Después tenemos el principio de la continuidad de la relación laboral, lo que hablábamos en un principio cuando las chicas estaban presentando, que hablábamos sobre la permanencia laboral, sobre el tener un trabajo de forma permanente, que exista permanencia para que uno se pueda proyectar, ¿ya? Que ese es uno de los principios que está en el artículo 159. Y después el principio de la primacía de la realidad. Cuando hablamos de la primacía de la realidad, hablamos de que prevalece ante la ley lo que sucede efectivamente. Por ejemplo, mi contrato de trabajo dice que yo soy un auxiliar de servicio. Mi contrato de trabajo establece que soy un auxiliar de servicio, que hago aseo, no sé, en todas las oficinas, que tengo un horario y todo. Pero resulta que en la realidad yo hago de oficinista, de estafeta, hago papeleo, voy al correo, me siento y me pasan documentación para ordenar. ¿Qué prevalece en ese caso? ¿Lo que dice el contrato o lo que estoy haciendo? ¿Qué creen ustedes? Matías, René, Lo que dice el contrato. ¿ya? ¿Quién más tiene otra opinión?
Yo creo lo mismo, profesora. Camila, ¿alguien más tiene otra opinión? Yo, profe, yo creo que prevalece lo que uno hace en verdad y por eso a veces la gente uno se esmera tanto o la empresa en que uno haga lo que se le contrató, porque si uno hace otras cosas, pasa a tener al final casi como otro cargo que te implica quizás un sueldo distinto, condiciones distintas, horarios distintos. Así es, Camila tiene toda la razón. Dice el principio de la primacía de la realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o de los acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Eso está regulado en el artículo 7, 8 y 9 del Código del Trabajo y tiene relación directa con las cláusulas tácitas. Esas cláusulas que no están escritas en ninguna parte, pero suceden todo el tiempo. A mí me contrataron para una cosa y resulta que yo hago otra pega. Y yo no estoy de acuerdo con el sueldo que me pagan porque en realidad estoy contratado para otra cosa. Lo mismo sucede cuando me pagan un bono. La cláusula tácita, me pagan el bono por 3 meses y ya es un bono que no está escrito en el contrato, pero me lo están pagando por 3 meses. Por lo tanto, eso es mi derecho. Es un derecho adquirido. Eso, la supremacía de la realidad funciona de la misma forma, es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque la ley dice que prevalece lo que sucede en la realidad a lo que dice el papel. Ya, chicos, ¿dudas alguna para que terminemos la clase? ¿Les ha quedado todo claro? Ya, Camila, vamos. Cuando usted habla de principio de realidad, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar como para que efectivamente se considere que ya esa es la realidad del trabajador? No existe un límite de tiempo. Puede ser que lleve un mes yo lo puedo trabajando. hacer una vez, 2 veces, cada 3 meses, por ejemplo. No, pero es que es algo permanente. Aquí habla de algo permanente. Perfecto. Esto habla de algo permanente. O sea, a mí me contrataron para hacer aseo y resulta que yo permanentemente estoy haciendo labores administrativas. Entonces, ahí prevalece el principio de la realidad, lo que hago en realidad. A veces en las empresas te contratan, por ejemplo, no sé, para hacer un tipo de actividad que es la que está inserta en tu contrato, pero en la realidad tú haces otras cosas que nada que ver, que no tienen relación. Entonces, en esos casos, y a veces esas cosas que tú haces debieran ser mayor pagadas, debieran tener un valor mayor respecto de la remuneración. Entonces, es ahí cuando uno puede reclamar el principio de la supremacía de la realidad. Que yo digo en la inspección del trabajo, pero si yo hago esta tarea, no hago lo que dice mi contrato. Entonces, se procede a una investigación y cuando efectivamente es así, muchas veces o vuelve el trabajador a lo que es la realidad de su contrato o sencillamente se le tiene que pagar por lo que se está trabajando. Se tiene que cambiar el contrato. Ahí es una norma que regula la dirección del trabajo y muchas veces se han ido a tribunales. ¿Alguien más le quedó alguna duda? Esto tiene, el derecho y la legislación laboral tiene mucho para hablar, mucho para conversar. Vamos a pasar en el semestre, vamos a pasar, esta es la primera unidad, llegamos en la primera unidad hasta, les dije que hasta los contratos especiales, ¿ya? Así que la próxima semana vamos a avanzar un poco más rápido con las materias y porque tenemos que pasar lo que es los principios de como tales para revisarlos bien y te seguimos con las fuentes del derecho del trabajo, que fue lo que presentaron. Y además de eso, tenemos que seguir con lo que corresponde ya de lleno a lo que es el contrato de trabajo y los contratos colectivos y los contratos especiales, que son de forma vista como más generalizada. Y eso sería nuestra primera unidad, que debiera terminar, no tengo calendario aquí a la mano, pero debiera terminar la semana antes del 22 de abril, o sea, creo que nos quedan 2 clases. Déjenme ver un calendario. Un calendario. A ver, tenemos cuántas clases, estamos en abril. El 22, o sea, nos queda una clase más, porque el 22 tenemos la prueba.
Así que parte de esta unidad también se va a ir como trabajo para que lo estudien en la casa, como trabajo de aula, ¿ya? Para que podamos avanzar. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profesora. Entonces terminamos la clase. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden que tienen que subir sus grupos al aula. Yo les voy a dejar un mensaje en el aviso del profesor y vamos a dejar también visto el trabajo para recuperar la clase que no tuvimos. Además de eso, voy a también a poner el segundo tema para el siguiente grupo que tiene que presentar. ¿Ya? Estamos. Que tengan buenas noches y descansen. Valeria, ¿quiere decir algo antes de irse? Sí, profesora, por ejemplo, yo que soy nueva en mi primera clase, ¿cómo lo hago con el grupo? A ver qué grupos tengo. ¿Quién la puede integrar a su grupo? El grupo de la Anaís, de la Alison y la Camila tiene tiene 3. ¿Podrían Alison integrar a la Valeria? Está la Camila Profe, Fuentes consulta. y la Anaís. Consulta antes. Es que escuché a otro compañero que también dijo que era nuevo. Quizás Sí, será suficiente para hacer un grupo. Tengo 2 alumnos solo, la Valeria y... ¿Quién era el otro alumno que me dio su nombre? Pero son solo 2. Entonces no sé si podrá el grupo de momento. A ver, tengo 1, 2, 3, 4. Son todos de 4 y hay un solo grupo de 3. De momento tendríamos que agregar a la Valeria, Alison, la Alison y la Camila Fuentes. Profesora. La Camila Fuentes. La Camila. Ah, Camila, tú me hablaste. ¿Pueden agregar a esta niña Valeria, que es nueva, a su grupo para el trabajo y el tema que les va a tocar? ¿Lo pueden conversar ustedes en su grupo y después me lo comentan por correo? Ya, profe. ¿Ya? Nosotros les Ok. comentamos. Ok. Que estén muy bien, gracias. Que descansen. Chao, Chao, profe. buenas noches, profesora. Chao. Chao, profe. Chao a todos. Oh, que estoy cansada. ¿Pusiste el agua? ¿Qué hago? Las bolsas. Te pido un favor. Ay, verdad que Diana me conecta. ¿Podía hacer un arrocito para comer con esas verduras? Oh, me duele el poto, me duele la pierna, me duele todo. Supongo que me dejaste más verduras. ¿No comiste de nuevo? Oh, ya te comiste todo el pollo, po. Mentira, mira, que no comí nada. Pero Ale, mira, quedan puro pedacito de pollo. Pero si saqué un pedazo de pollo. Yo hice varios. Ya voy a echar a cocer los que tenía antes. ¡Ah, te comiste! Delante a la hora del almuerzo saqué medio pollo y un poco de verdura. Sí. Voy a hacer estos pollos. ¿Podría hacer un arroz? Ponle más color, más lo que... Oiga, mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo mañana quiero venir temprano. Oiga, ¿eso? ¿Me escuchó, no? No. Que mañana me quiero venir temprano. O sea, terminar de hacer lo que... Tengo el teléfono. ¿Usted a qué hora...? ¿A qué hora va a venir?